Volvemos, tiempo de entrevistas electorales aquí en Tele7. Recibimos la visita del candidato del Partido Popular a las Juntas Generales de Vizcaya. Él se llama Ángel Rodrigo y ustedes ya le conocen porque ha estado con nosotros participando en debates. Gabón, buenas noches. Gabón. Gracias por esta visita. Ya sabemos que queda mucho de campaña electoral, pero va pesando también, ¿no? Pesa, sí, parece mentira, pero... Y mira que ya son campañas también, ¿no? Son algunas, pero cuesta, esto es un poco hasta calentar motores. Luego, cuando ya coges la velocidad de crucero, pero... Se acaba. Cuando has cogido ya el ritmo, se acabó. Son elecciones. Pero bueno, es lo que toca, ¿eh? Y es mucho ir, venir, estar con unos con otros, pues vecinos, medios de comunicación, pero encantado, la verdad es que encantado. Es verdad, los vecinos, en los paseos que dais por Bilbao, por Vizcaya, por Baracaldo... ¿Qué os dicen? Pues hay un poco de todo. Hombre, en general las palabras son siempre muy amables, la gente es muy amable, ¿no? Sí, es el tema del reparto. Es el reparto que le entregas, le dices, bueno, me presento, confía en mí, pues tengo estas propuestas, y es verdad que te encuentras con que es un clásico, ¿no? Siempre venís en elecciones, que tiene, para su parte razón, también tiene, pasa que, bueno, luego le dices, no, que también venimos, que estamos durante el año, que siempre estamos o con las asociaciones, y explicas, pero es verdad, y luego tienes gente, pues que sí, pues que muy amable, o te traslada incluso alguna cuestión, pues que puedes luego gestionar para solucionarse, algún problema vecinal, alguna cuestión urbanística, hay un poco de todo, pero en general la experiencia es muy buena y la gente es encantadora. Bien, vas como cabeza de lista por la demarcación nuestra, que es la de Encartaciones y margen izquierda. Te toca, por tanto, visitar más todas estas zonas de Vizcaya y la primera pregunta va un poco en ese sentido, en el sentido de la cohesión de todas las comarcas y los municipios de Vizcaya. Es verdad que no se suele decir mucho, pero yo creo que a poco que uno conozca Vizcaya se da cuenta que, por desgracia, insisto, por desgracia, hay una Vizcaya de 2 velocidades o incluso de 3 velocidades. Que además yo creo que es injusto, y lo voy a explicar muy brevemente, porque sí es verdad que por muchos motivos, pues Bilbao, ¿no? O Bilbao como capital, o incluso en ocasiones también la margen derecha, algunos municipios, pues parece que se llevan todo el renombre, todo lo que es la potencialidad de Vizcaya, y luego hay otras zonas que también tiene una inmensa identidad, que yo es algo que me encanta muchísimo de la margen izquierda, pues que parece que no se asimilan o no se acercan a esa, a esa imagen, ¿no? Positiva o incluso de desarrollo, ¿no? Que tiene pues, otras comarcas, ¿no? Como es Bilbao, como he dicho antes. Entonces, es verdad que esa comarca, como es la margen izquierda, como es Encarterri o incluso Meatzaldea, ¿no? Son, por desgracia, insisto, llevan una velocidad más lenta que otras, y eso es algo que yo entiendo que es incluso injusto, porque es verdad que si hay unas comarcas que han dado mucho por Vizcaya, incluso por Euskadi y por España, pues es la margen izquierda, ¿no? Ha sido motor económico, ha sido una comarca, una tierra de emprendedores, de gente muy echada para adelante, ¿no? Y yo creo que hay una diferencia, hay un gap entre lo que es la margen izquierda y lo que es el resto de Vizcaya que hay que resolver. Hay unos datos de paro que son realmente alarmantes. Estamos hablando de que hay municipios como Sestao que están en casi un 19, la tasa de paro de Euskadi es un 10, ¿de acuerdo? Que es casi el doble, ya ni hablamos de la tasa de paro femenina, que está 21,5 en Balmaseda. Hay una serie de deficiencias que, desde luego, yo creo que son absolutamente inaceptables, ¿no? Para una sociedad moderna, para una sociedad que presume, yo creo que presume, pero luego no es, de ser cohesionada, de ser igualitaria, ¿verdad? Y de ser de primer nivel a nivel nacional y europeo. Esa es la radiografía. Entonces, ¿cuál sería la solución para el Partido Popular? Pues primero la solución es entender que la margen izquierda se merece ser cabeza de Vizcaya, ¿de acuerdo? Que cuando hablamos de que queremos desarrollar un parque empresarial en la margen izquierda, como dice en campaña el señor Rementería, pues también hay que recordarle que, oiga, es que su partido lleva gobernando los últimos N.000 años en Vizcaya y en la margen izquierda, y ahora se acuerda de hacer un parque empresarial, que, por cierto, tenemos que recordarle que ya hay un parque empresarial que lleva 20 años desarrollándose y que nunca se desarrolla, que es el parque de Burceña. O, por ejemplo, cuando habla de que quiere desarrollar la Ribera de la Ría, y se hace una foto allí en la ría, hay que preguntarle, ¿y usted qué ha hecho hasta ahora para desarrollar toda esa zona? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que planteamos es, pues mire, vamos a hacer de verdad un parque empresarial, ¿no? Lo vamos a hacer,
¿vale? Sí. Pero no vamos a hacer para dejar un terreno vacío, allí un páramo donde casi no hay ni cobertura, como pretende hacer el señor Rementería, sino mire, vamos a generar la circunstancia, la situación necesaria en el entorno, en la margen izquierda, para que ese parque empresarial se pueda llenar de empresas. ¿De acuerdo? De empresas que sean tractoras y en concreto que sean vinculadas al sector industrial. Es importante tener en cuenta que la industria hoy en día, porque estamos insistiendo mucho en ello, no es como la industria de nuestros abuelos. Hoy la industria habla en términos pues, muy sonados, ¿no? La 4.0, muy tecnologizadas, robotizadas, ¿de acuerdo? Más pequeñas. Más pequeñas, más focalizadas en segmentos específicos, ¿verdad? Entonces, eso lo queremos hacer, ¿de acuerdo? Luego también creo que hay una parte muy interesante desarrollada en la margen izquierda que tiene que ver con su identidad y su cultura. Vale, tenemos Bilbao, ¿vale? El Guggenheim, el efecto Guggenheim y el desarrollo urbanístico que eso ha supuesto para Bilbao. Estupendo, es un modelo. ¿No? Y desarrollo turístico. Y desarrollo turístico. ¿Por qué la margen izquierda no puede también ser elemento que tire o reciba parte de ese efecto tractor que tiene el Guggenheim? ¿Por qué no podemos desarrollar infraestructuras turísticas, culturales? Lo dejo caer, un museo, ¿de acuerdo? Se habló hace no mucho tiempo de un museo en el Urdaibai, ¿no? En Guernica. ¿Por qué la margen izquierda? Sí, un segundo Guggenheim. Un segundo Guggenheim, podemos plantear, ¿no? Y que sea un elemento tractor y definitivo para regenerar de verdad, con hechos, lo que es la ribera de la ría en la margen izquierda. O, por ejemplo, tenemos en Cruces un elemento absolutamente referente, el Hospital de Cruces. ¿Vale? ¿Por qué no podemos desarrollar un hub que se llama de conocimiento de ámbito sanitario en toda esa zona? Donde puedan colaborar laboratorios, empresas, científicos y médicos. O tenemos en la zona de Muskiz, la Petronor también, sí. Todo el ámbito energético. Todo el ámbito energético ahora mismo en Europa está con las nuevas con lo que son pues bueno, las energías solares, las termosolares, mejor dicho. Hay un ámbito de conocimiento apasionante. ¿Por qué no podemos hacer que toda la zona de Muskiz, Meatzaldea también sea un polo innovador en términos energéticos y de nuevas tecnologías en ese ámbito? Bueno, apunto como ideas dentro de promoción económica. A ver, la clave es el empleo y el empleo. Es decir, sin empleo no hay nada. No hay proyecto de vida, no hay cohesión, no hay igualdad. Y dada los niveles altos de desempleo, altísimos que tenemos en muchos municipios de la margen izquierda, es que es imperativo. O sea, no concibo nadie que en esta campaña no vea como prioritario que en la margen izquierda haya que corregir ese déficit de empleo que hay. Es que no lo... O sea, me pueden proponer muchas cosas, pero entiendo que lo primero es eso. Ya, y tendríamos que hablar en este sentido de formación, porque los colectivos más desfavorecidos desde el punto de vista del desempleo pueden ser los jóvenes, pero también los que se han quedado fuera por ser mayores, totalmente por no adecuar sus conocimientos a lo que la industria 4.0 reclama. Efectivamente, porque tenemos, vale, Bilbao, tenemos Lejona, tenemos la Universidad de Lejona, tenemos facultades de ciencias económicas, tenemos otra serie de facultades en Bilbao. ¿Por qué la margen izquierda no puede tener también sus convenios de colaboración con la UPV y tener sus facultades? Tener alguna facultad que sea de estos elementos que estamos ahora comentando. Están surgiendo nuevas carreras. No surgen nuevas carreras porque sí, surgen nuevas carreras porque hay nuevas necesidades, hay nuevas demandas de formación para empleos que van surgiendo. Los empleos del futuro seguramente no tengan mucho que ver con lo que hacemos hoy en día. Las actividades, las profesiones cambian y hay que generar nuevos grados, nuevos ámbitos, nuevos programas de estudio para cubrir esas necesidades formativas. Tenemos en Somorrostro el centro de FP. Sí. ¿Por qué no podemos potenciar todo eso? ¿Por qué no podemos hacer que, por ejemplo, la FP, la formación profesional, que es un gran éxito y que está muy vinculado al ámbito empresarial e industrial, por ejemplo, no haya más mujeres dentro de ese ámbito formativo? Y además técnicas, y más técnicas. En tema de ciencias. ¿Por qué tenemos como metido, grabado a fuego en la cabeza, que la mujer no puede estar en la industria? Mira, por cada 4 hombres... Pero eso igual es culpa de las propias mujeres. Pero eso hay que cambiarlo. O sea, hay cosas, o sea, yo creo en la igualdad, hay cosas que no tienen ningún sentido. Eso se lo explico a mis alumnos. Y no es política, les digo, mira, por cada 4, en el sector industrial, por cada 4 hombres hay una mujer. Y si vas al sector más siderúrgico, es por cada 6 una mujer. Eso no es normal.
O sea, no es normal. O sea, yo entiendo, o sea, es verdad que según sectores, hay sectores más feminizados y sectores más masculinizados, pero eso es mucha pero diferencia. ese rol ya hay que cambiarlo, o sea, no tiene Hoy en ningún día yo creo que es sentido. inaceptable. Sí. Y aparte, es que es verdad que los empleos que se generan en el sector industrial son de mucha más estabilidad, mucha menos precariedad, mejor pagados. Claro, yo quiero que la mujer participe también de eso. O sea, ya no es lo que te decía antes, la industria no es las grandes maquinarias, que no, que hoy en día es mucho más, todo más de bata blanca, todo más de ciencia, más de tecnología. Entonces, para eso, como tú bien decías, hay que preparar a las personas. Sobre todo, los más jóvenes ya se están preparando, pero hay un colectivo que sufre especialmente el desempleo, que son los mayores de 45. Los mayores de 45 años en Vizcaya suponen casi o la mitad del conjunto de desempleados de Vizcaya. Es decir, de los 66.000 desempleados, más de 30.000 tienen más de 45 años. Es un dato, ¿eh? O sea, al final tenemos un montón de personas de una edad, ya, bueno, yo voy a hacer 45 años, de una edad de más complicada empleabilidad. Entonces, a esa gente hay que ayudarle. ¿Cómo? Yo sé que se dice mucho, pero luego no se hace nada, porque luego ves que pasan los años y los mismos que gobiernan, que es el PNV y el PS, no han hecho nada. ¿Pero cómo? Fomentando la FP, con más centros de FP, con lo que te decía, con acuerdos con la universidad pública. ¿Por qué no determinadas facultades se pueden implantar en la margen izquierda? También eso tiene un sentido y tiene que ver con la localización de empresas. Cuando las empresas cuando se ubican en un territorio o en una zona concreta, no lo hacen únicamente, como dices, porque el terreno se lo ponen fácil, porque llega la administración y le dice, es importante, tenemos unos terrenos estupendos para que te ubiques, ¿no? El terreno es importante, la fiscalía también es importante. Hablaremos de ella ahora. Pero también es muy importante, yo odio la palabra porque no me gusta decirla, los recursos humanos, porque yo creo que las personas no somos recursos, pero se llaman así técnicamente, ¿vale? A mí no me gusta porque recursos son las materias primas, los financieros, las personas no somos recursos. Pero bueno, la empresa cuando llega, cuando viene a un sitio, ve, oye, hay centros de formación cerca, está la universidad, tengo centros tecnológicos, tengo otras empresas tractoras. Es interesante. Me interesa. Entonces, la obligación de los gobernantes o de lo público, o de la Diputación en este caso, es influenciar, generar ese clima, ese ambiente, para que todo eso que te he dicho se desarrolle. Y una vez que todo eso esté, las empresas vendrán. Lo mismo que la conectividad. Es decir, cuando pedimos y hablamos de que hay que mejorar la conectividad en la margen izquierda de Meatzaldea, o incluso hemos propuesto que se estudie, yo sé que esto estoy hablando a largo plazo, pero una línea de metro nueva que sea capaz de unir, por ejemplo, nosotros planteamos desde Sestao hasta Musquis por toda Meatzaldea, pues no es porque sea una ocurrencia, es que mejorando la conectividad, también mejoras mucho la potencialidad que tiene la comarca. Y la movilidad esta que es interesante para todos los sectores de población. Además, y luego, que es que somos personas, si algo hemos cambiado en los últimos años, es que nos movemos muchísimo. O sea, hace 20 años nadie concebía, o 25 años nadie concebía que te cogías un avión y estabas en media hora, bueno, en una hora en cualquier punta, vamos, en Madrid, Barcelona, o en París o en Londres, o irte un fin de semana de compras y de turismo a Roma. La conectividad nos ha cambiado la vida, ni te cuento cuando llegue el AVE. Todo lo va a cambiar, porque el futuro es de la conectividad. Entonces, el territorio tiene que estar cohesionado, y para que esté cohesionado es fundamental la conectividad. Y hay las instituciones, la Diputación en este caso, con el metro, para el gobierno vasco con Euskotren, pero nosotros con el metro, yo creo que tenemos mucho que decir, mucho que decir, y que hacer. Y en este apartado me quedo, que no quiero que se me olvide el tema del empleo. Sí. Al final lo que va a buscar todos los jóvenes, o en general cualquier desempleado, es entrar dentro del empleo público. Entonces, sí me gustaría saber la opinión de Ángel Rodrigo, como economista, como profesor en la Universidad de Burgos. ¿El futuro está en el empleo público? No, evidentemente no. El empleo público va a existir siempre, ¿de acuerdo? O sea, la administración pública va a existir siempre porque siempre habrá servicios que prestar. El empleo público tiene que tener su dimensionamiento, el justo, ¿vale? Es decir, lo hemos hablado además en esta mesa más de una ocasión, muchas veces un servicio público, por tener más presupuesto, no quiere decir que se preste mejor, ¿de acuerdo? Hay que prestarlo desde los servicios públicos tienen que ser prestados desde una perspectiva de ser óptimos, ¿de acuerdo? De que aporten valor añadido al ciudadano y que, bueno, logren dar una solución o una problemática que exista, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que, no sé, no se me ocurren muchas cosas, pero bueno, que por más millones que le pueda yo introducir a un servicio público voy a ser mejor, ¿no? Tiene que ser
tienen que tener un presupuesto adecuado y tienen que dar un servicio el óptimo necesario. Lo que no puede ser es que, como hemos visto en los medios de comunicación a lo largo vamos, desde finales del 18 hasta hoy, es que el elemento tractor económico en Euskadi sea el empleo público. Yo creo que eso, a ver, que haya empleo, insisto, es bueno que haya empleo público, pero lo que mueve la economía es su justa medida. Lo que mueve la economía es el empleo privado. Lo que mueve la economía son las empresas, lo que mueve la economía son los autónomos. Por cierto, hoy ha salido un dato negativo de autónomos. Euskadi está entre las comunidades que más autónomos ha perdido y esto, bueno, ya empieza a haber datos, empieza a haber indicadores pues que nos avisan de que, en fin, de que las cosas no están yendo tan bien como algunos cuentan. Ya es que se anunciaron medidas desde el Gobierno de Madrid de que los autónomos iban a beneficiar de uno de los cambios y realmente no ha sido así, ¿no? Bueno, es que también los autónomos, muchos de los autónomos, también fíjate, es verdad que los autónomos, la fiscalidad, por ejemplo, de los autónomos es determinante. Por las cuotas que pagan a la seguridad social, por las cuotas que pagan, bueno, porque pagan, la verdad es que pagan muchos impuestos. Y muchos de ellos no generan una actividad que les diga, bueno, es que entre que pago mis proveedores, pago mis impuestos, que no me compensa. ¿Qué me queda? Sí, claro, no me compensa estar en activo. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un ejercicio primero de simplificación muchas veces de lo que supone la presión fiscal hacia los autónomos, pero también de potenciación de la actividad de los autónomos, porque es verdad que sin autónomos, pues a lo mejor no tenemos muchos de los servicios o de las cosas que tenemos en nuestro entorno, comercios de todo tipo. Hosteleros, servicios de imagen, peluqueros. Claro, entonces esta gente, la mayoría son autónomos y estos mueven el día a día. Estos cuando levantan la persiana, te mueven al municipio, te mueven la ciudad. Al final, y si el comercio desaparece... Eso lo sabemos también. Y además dan ingresos para las arcas forales. Dan ingresos para las arcas forales, y municipales. Dan hasta seguridad. Calles de nuestros municipios, me da igual, de Baracaldo, de Bilbao, de Ortuella, soportándose, donde el comercio desaparece, a ver, no tengo el dato para decirlo, pero recuerdo que la estadística es así, donde el comercio desaparece, se genera un potencial alto de que se desarrolle o que surja la criminalidad. Entonces, lo que nos interesa es calles llenas de comercio, con vida, donde la gente pueda venir, pueda disfrutar, pueda comprar y pueda, al final, hacer un proyecto de vida sano, positivo y satisfactorio. Pero que me gustaría conocer la opinión de Ángel, porque al final el empleo privado de pymes, que es la mayoría hoy en día, de autónomos, no se valora por la propia persona, por el propio trabajador que busca entrar al empleo público, por las ventajas, y lo hemos visto con los últimos decretos, a raíz de la no aprobación de los presupuestos en el Parlamento Vasco. Es que son todo ventajas, subidas salariales, conciliación de la vida, entonces dicen, me voy a la pública. Se percibe como ventajas. También es verdad que dentro del ámbito de lo público hay mucha precariedad, Es decir, en ámbitos como el sanitario o en otros del ámbito del gobierno vasco hay precariedad mucha, pero además y preocupante, pues porque al final hay listas de espera, les llaman a unos, tiene que hacer una sustitución, es una sustitución de domingo, no está bien pagada, contratos que son a veces leoninos, en fin, vale, el empleo público está muy bien, pero que tampoco son tantas ventajas, También tiene su parte, su leyenda negra, que por cierto me acordaba que hay un empleo que no es público, pero es para público, y mira, el otro día con unos amigos lo recordábamos, el famoso caso de Jon Gangoiti con Bilbao Air y de los bogavantes, aquel caso de una sociedad pública que era Bilbao Air, que tenía 1 o 2 trabajadores para la promoción del aeropuerto y se gastaron el presupuesto, no voy a decir en qué, pero vamos, desde luego en cosas no muy dignas, ¿no? Entonces, sí, que decían en comidas. Entre tú y yo, un chiringuito, ¿vale? Vale, pues ya está, un chiringuito del PNV. Pues eso no puede ser, ¿vale? Eso sí que, eso no, es verdad que no es un empleo público, pero ahora, bueno, me lo has mencionado. Sí, pero, porque podríamos hablar del tema de las inspecciones, claro por que ejemplo, sí. Pero eso no puede ser, tiene que haber más control. Bueno, primero, no es normal que se generen estas sociedades, fundaciones de 1 o 2 trabajadores para hacer no se sabe qué, que nadie controla, pero casualmente el que lo dirige es primo, pariente, amigo, bienhechor de alguien del PNV o del PSE. Eso no puede ser, ¿de acuerdo? Pero vamos, porque no, es algo que hoy en día es que es absolutamente inconcebible. Y hemos tenido varios casos de estos, y esto no se puede repetir. Y lo otro es que, bueno, yo creo que la sociedad, todos
tenemos que poner en valor la figura del empresario. Un poco, ¿vale? Yo sé que los empresarios muchas veces están denostados o que... ¿Sí? ¿No es el malo de la película? Es el malo de la película, es innegable, es el malo de la película. Pero hay empresarios malos y hay empresarios buenos, y hay trabajadores malos y hay trabajadores muy buenos, hay profesores buenos y hay profesores malos. Pero ni todo es tal, ni todo es tanto, ni todo es tampoco, ¿no? Pero bueno, es verdad, fíjate, somos de las pocas culturas que para hablar de un empresario nos hemos inventado un nombre, emprendedor. Claro, en el fondo, ¿qué es un emprendedor? Pues es un empresario, alguien que empieza una actividad económica, ¿no? Sí. Entonces, como empresario parece que suena un poco mal, pues lo hemos llamado emprendedor, que está muy bien también, ¿vale? Pero bueno, o autónomo, pues un autónomo también es un empresario, ¿vale? No es un empresario grande, es un autónomo que tiene 3, 4 o 5 trabajadores, oye, que cobran su nómina, que quieren cobrar su nómina y que, oye, claro, es que como tiene que ser, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos un poco una cierta deuda, primero desde las administraciones, ¿vale? Para poner en valor esa figura de la empresa y del empresario, porque son los que generan empleo realmente, ¿de acuerdo? Sin empresas y sin empresarios no hay empleo privado. No. Y todos coincidimos en que con empleo público pues va a ser que llegamos donde llegamos, ¿no? No puede ser una sociedad que viva exclusivamente del empleo público, eso es que es insostenible, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es verdad que, además, los vascos, y en concreto los vizcaínos, pues es que además tenemos en el ADN, es que va en el ADN de nuestros haitites, ¿no? Un poco ese espíritu emprendedor. Ya, pero igual se quedó allí, en esa generación. Ahí está, pero ¿qué es lo que, fíjate, me lo vas a perdonar, pero ¿qué es lo que se repite desde nuestros haitites, desde aquellos hombres que luchaban, montaban su pequeño taller, trabajaban, sacaban de su familia, bueno, y ganaban sus duros, a hoy? Es que se repiten los mismos gobernantes. Es que se repite el mismo gobierno PNV, bueno, PS menos, pero el mismo gobierno. Entonces, yo creo que el PNV en ese sentido sí que es culpable de haber dilapidado cierta herencia cultural de los vizcaínos en pro del emprendimiento y de ese espíritu muy luchador y muy de levantarse y muy de trabajar y muy de montar una actividad, ¿no? Porque es verdad que de sacrificio. De sacrificio. Yo creo un poco, o sea, no digo que ahora no haya, pero es verdad que un poco lo hemos perdido y sí en alguna medida en pro del empleo público, ¿no? Y parece como que todo joven ahora aspira pues a ser funcionario es un poco tópico, ¿no? Pero funcionario de la Diputación, funcionario del Gobierno vasco y tal, cuando yo creo que, a ver, tiene que haber funcionarios y seguramente tiene que haber hasta más. Y yo he trabajado también recientemente, hace unos años, dentro de la Administración del Estado, ¿vale? Y muy cerca de muchos técnicos, ¿no? Y es verdad que tenemos unos técnicos en Euskadi, unos funcionarios, pues yo creo que eso hay que decirlo, excepcionales. Sí, sí. Gente muy, muy preparada. Que también se lleva mala prensa, como decíamos, de los empresarios. Pero si hoy tenemos en buena medida una sociedad, es decir, porque no todo está mal, ni mucho menos, ¿no? Que podemos presumir de muchas cosas en el País Vasco y en Vizcaya, en buena medida es porque tenemos una calidad de técnicos dentro de la administración pública, me da igual, municipal, foral, Gobierno vasco o la Administración General del Estado, que tiene muchísimos técnicos en Euskadi, tenemos una calidad muy buena de técnicos, muy buena de técnicos. Hablemos un poquito, como lo anunciaba, del tema de la fiscalidad en Vizcaya. Sí. Óptima, media, ¿cuál es el calificativo que Ángel le pone? En Vizcaya y en Euskadi, alta, alta. Recuerdo cómo... Pero alta con la idea de recaudar más, o alta con la idea de ser objetivo a la hora de ponerla en marcha. Es muy obvio, te voy a poner un ejemplo que lo explica muy bien. En campaña electoral en ámbito nacional, yo recuerdo a Aitor Esteban en una tertulia en un programa de estos de ámbito nacional, una noche de un sábado, para dar más datos, él presumía del autogobierno vasco. Y él decía, porque a los vascos el autogobierno nos sale caro, porque nosotros tenemos unos impuestos muy altos, ¿no? Decía, pero claro, queremos mantener el autogobierno y por eso tenemos una presión fiscal alta, ¿no? Viene a decir, claro, yo me revolví en el asiento. Es que eso no puede ser. Es que el concepto del autogobierno y del concepto económico es justamente lo contrario, ¿vale? Es que los vascos y los vizcaínos somos competitivos porque tenemos una fiscalidad mucho más adecuada que nos permite jugar con esa herramienta para poder ser más atractivos para atraer inversiones o para atraer personas, etc. Entonces, sorprende ver en un dirigente del PNV como Aitor Esteban ese tipo de planteamientos, porque recaudar por recaudar no tiene ningún sentido. Es decir, yo muchas veces les pregunto a los políticos, ¿no? Y luego también en mi época en Bilbao, o sea, ¿para qué recaudamos? ¿Para qué?
Para hacer más digna la vida de los ciudadanos. Perfecto. ¿Y eso a veces lo cumplimos? ¿Tú eres periodista? No, muchas veces no se cumple. El caso de Bilbao, por ejemplo, o el caso del parque de Burchena, por ejemplo. O otro tipo de carencias, peor. O cuestiones que funcionan mal, distribuir ahí el dinero para que mejoren. El BEC, aquí al lado. Sí. ¿Cuánto dinero se ha ido en el BEC? Vamos, cuestan, es que, vamos, de la cantidad de millones que es, y nadie dice nada. Entonces, ¿queremos el dinero de los ciudadanos para eso? ¿Para eso recaudamos? ¿Para eso queremos el concierto económico? ¿Para eso Cambiando los papeles, ahora respondo yo, no, porque los ciudadanos queremos una mejor sanidad, mejor calidad en la educación. Por supuesto, pero a lo mejor eso mismo, eso es incuestionable. O sea, yo no conozco ningún partido político, ninguno, que vaya a negar eso. Que vaya a negar eso, sí. Porque es una realidad, ¿de acuerdo? Es, que hay que financiar la sanidad pública y cada vez más, si tener una sanidad pública puntera, vamos, indiscutible. Una educación puntera, que por cierto ahí están los informes PISA, que no es tan puntera en ocasiones. No, estamos muy bajitos. Incuestionable. Muy Nuestros mayores, incuestionable. Que por cierto, las pensiones se pagan gracias a la solidaridad de todos los españoles, porque Euskadi es deficitaria en términos de pensiones, menos 2.300 millones en 2017. ¿Porque tenemos muchos pensionistas? No, bueno, porque tenemos... No, es una cuestión... A ver, como sabes, el sistema de pensiones es un sistema de reparto y se paga con lo que cotizan, con las cotizaciones de los que trabajamos. ¿Vale? Entonces, no solo el dinero que nos quitan, bueno, vamos, que pagamos, sí, que pagamos, que va para pagar las pensiones de los actuales. Eso es, que solidariamente, y además tiene que ser así, pues damos. Quiero que me diga que nos quitan. No, porque aparte no es justo, es verdad, porque es una cuestión que se merecen, es indiscutible. Pero es verdad que si haces la resta entre los ingresos de esos ingresos por cobro de los impuestos al trabajo que damos, los que trabajamos, y le restas lo que se paga en pensiones contributivas, ahí en Euskadi es un déficit. Y es al año, en 2017, el de 2018 saldrá ahora en breve, menos 2.300 millones. Y alguien de primero va diciendo, pero eso es en toda España. No, en Madrid y en Baleares tienen superávit. Pero aquí hay partidos vascos que quieren que las pensiones las gestionemos aquí. Pues tienen que explicar cómo vamos a pagar los vascos esos 2.300 millones de déficit. Es decir, usted quiere un sistema de pensiones propio, ¿no? ¿Eso qué significa? Que con los ingresos que recaudamos vía de impuestos al trabajo de los vascos, vamos a pagar las pensiones de los vascos y de las vascas. Bien, estupendo. Eso es déficit. Eso son menos 2.300 millones. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a pagar? Te lo digo, es que parece que él me está haciendo la entrevista y yo respondo, pero es que me gusta además, ¿no? Porque yo diría, ya sé, nos van a subir más impuestos. No tengas ninguna duda. Claro, es que no hay otro modo. Ya. ¿Cómo lo hacemos si no? Pues te suben los impuestos, vale, pues digámoslo así. Estoy dispuesto a subir los impuestos a que cada cotizante vasco me pague una media de 1.500, 1.800 euros más en impuestos al año para cubrir ese déficit. A ver qué dice la gente. Habría otra solución, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo se está gestionando el gasto público? También. Si quitamos chiringuitos, si solucionamos, o seguramente si no hubiéramos hecho mala praxis, mala gestión, como puede ser en el BEC, con los déficits que tiene el BEC, pues seguramente podríamos tener capacidad para poder abordar, pues, a lo mejor cuestiones como esa, pero insisto, eso no se va a hacer porque al final, a ver, la Caja Única del Estado es que nace con esa idea, ¿de acuerdo? O sea, la Caja Única del Estado nace con un criterio de solidaridad para cubrir aquellos sitios donde hay déficit. Entonces, ahí, para mí, es una maravilla, porque es un garante. O sea, si yo fuera jubilado, estaría absolutamente tranquilo, porque es que ya no es que responda la Diputación Foral, o el Ayuntamiento, o el Gobierno vasco, es que responde el Estado, es que responde el conjunto de España de mi pensión, y eso no lo va a quitar nunca nadie. Entonces, no hay mayor seguridad que esa. Por lo tanto... Por lo menos a los jubilados de hoy, los jubilados de mañana, que seremos nosotros, yo creo que, vale, ahí tenemos más dudas. Yo me refiero a los de hoy, ya a los de futuro. Es verdad que ahí hay que hacer unas correcciones que es verdad que serán difíciles porque está el Pacto de Toledo por medio. Es decir, yo entiendo que es complicado llegar a acuerdos, pero bueno. Yo creo que tenemos una renta estupenda, que es el concierto económico, que es la autonomía fiscal. Claro, los vizcaínos nosotros tenemos cierta capacidad para poner nuestros propios impuestos. Sí. Y tenemos que ser capaces de jugar con eso. Yo les oigo hablar muy poco, lo que he podido ver estos últimos 4 años en juntas generales, hablar de fiscalidad que está pegada al suelo, o pegada a la actividad económica.
porque no es una herramienta de recaudar por recaudar, es una herramienta que tiene mucho impacto, según cómo sea la fiscalidad, pues lo que te decía antes, atraigo o no atraigo actividad empresarial. Es que o personas incluso. Es que una de las diferencias, no solamente en el programa, sino en la filosofía de los partidos políticos aquí en Vizcaya, precisamente está en ese tema de la fiscalidad. Están los que dicen que hay que pagar más impuestos, porque así somos más progresistas y atendemos las necesidades de quien lo necesita, y los que entiendo que el Partido Popular está en que no por subir impuestos va a funcionar mejor Vizcaya. A ver, esto es como todo, es un equilibrio, ¿de acuerdo? Aquí yo creo que esto es una balanza que según donde toques, pues dices, vale, recaudo más, ¿vale? Esto es muy típico de los partidos de izquierdas, ¿no? Quiero hacer más políticas sociales, que está muy bien, ¿eh? Por lo tanto tengo que recaudar más, y yo digo, estupendo, ¿eh? Pero hay que analizarlo con cuidado, no vaya a ser que con que al elevar la presión fiscal para poder hacer otras políticas, consigas el efecto contrario, que es que pues, la gente tenga menos capacidad económica, por lo tanto pague menos impuestos, o consuma menos, porque también tenemos un impuesto como el IVA, que es al consumo. Como tiene menos capacidad económica, consume menos, y al consumir menos recaudamos menos. Y en el fondo lo que generas es el efecto contrario. No vas a poder hacer tus políticas públicas porque no recaudas lo que tú esperas. Es que muchas veces, en ocasiones, a ver, no digo que se haga así, pero en el ámbito de lo público se hace al revés, que en casa. Porque tú en casa dices, ¿cuánto gano yo, mi sueldo? 1000 y pico, vale, pues tanto me gasto, ¿no? Y ahorro tanto y hago tal. Pero es que en ocasiones parece que en lo público lo que se hace es, bueno, ¿cuánto tengo que gastar? Fíjate la pregunta. Sí. ¿Tengo que gastar tanto? Pues a ver cómo está con los ingresos. No, ¿vale? Vamos a hacerlo con cabeza. ¿Cuánto voy a ingresar? ¿Vale? Ese ingreso en mi entorno, ¿cómo es? O sea, ¿cómo son mis impuestos en comparación con Álava, con Guipúzcoa? Nunca se hace este ejercicio. O con Cantabria, con Burgos y con Navarra. Porque puede que una empresa mañana quiera venir a invertir en Vizcaya, estudie la fiscalidad de Vizcaya y diga, ahí va. Si tengo también terrenos, espacio en Álava, tengo recursos humanos también muy preparados en Álava, pero tengo una fiscalía más atractiva, pues me voy a Álava. Yo por ahí no quiero pasar. Yo eso, lo que quiero que la fiscalidad en Vizcaya sea ese factor determinante que haga que alguien quiera venir a vivir aquí por una fiscalidad atractiva, o que una empresa quiera venir a instalarse y generar empleo en la margen izquierda porque tiene una fiscalidad atractiva. Y sobre todo que sea una empresa que se instale y con idea de futuro. Hombre, evidentemente. No para venir a recibir ayudas. No, evidentemente. A ver, yo creo que cuando se hacen esas cosas, que hemos visto algún caso en el país, pues no hace mucho tiempo, a ver, yo entiendo que cuando una empresa viene, si es una empresa seria, y cuando la administración también se ofrece para que esas empresas puedan venir y puedan invertir, se hace desde una perspectiva de que van a durar no 5 años ni 10, te hablo de 20, 25 o los que sean, ¿de acuerdo? O sea, es porque es un elemento que es tractor, es un elemento de país y es un elemento que va a hacer que, bueno, pues tu economía funcione, genere empleo, se genere riqueza y se pueda, y pueda ser un territorio puntero, o cuando menos más puntero de lo que es hoy en día Vizcaya. Ya para terminar, Ángel, se anuncia como una especie de desaceleración económica, es decir, hemos estado subiendo mucho y muy bien, pero parece que el futuro tampoco augura que continúe esa situación. ¿Está Vizcaya preparada y cómo debería prepararse para esta situación? Pues mira, primero, yo sí que creo, a ver, no me gusta mucho soltar mensajes que es verdad que, pues, que puedan alarmar, pero es innegable. Es decir, uno coge cualquier periódico o escucha a los analistas empresariales o a los economistas de cabecera y es verdad pues que el mundo está un poco de cambio, ¿no? Tenemos todo el tema entre Estados Unidos y China, con todo el tema del acuerdo comercial, que está generando muchísimas incertidumbres. El Brexit. Tenemos el Brexit, que no es cualquier cosa para las empresas vizcaínas y vascas, porque Inglaterra creo que es uno de los principales destinos de exportaciones vascas, entonces cuidado también, hay muchas cautelas. Entonces, bueno, el mundo está un poco de cambio, hay que estar preparado y en el momento de estar preparado seguramente, no dice que ha pasado, pero estamos ahí, ¿eh? Yo creo que desde el Gobierno de la Nación, con Pedro Sánchez, nos va a llegar una importante subida fiscal. El otro día también lo estuvimos hablando, nos decía el representante del PSOE que eso era fake news. Yo creo que cada vez es más realidad. O sea, sí, que subida de impuestos. Va a venir sí o sí, y eso desde luego no es bueno para la economía, y mucho menos en un momento de incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ahora lo que hay que hacer es, seguramente,
analizar lo que es la estructura fiscal en Vizcaya, ver la presión fiscal como está, que está alta, ¿vale? En términos de IRPF, las dos bajadas que hizo el Partido Popular con el gobierno de Mariano Rajoy, aquí no se aplicaron, con lo cual ya hay una diferencia con el conjunto de España, ahí tenemos seguramente que actuar y bueno, iniciar todos los mecanismos que podamos, pues para que el efecto de la crisis, si es que llegara, sí, fuera lo menor posible. En Euskadi se suele decir que la crisis no afectó. Yo creo que es algo que yo creo que en ocasiones he escuchado a algunos, ¿no? Es verdad que llegó tarde, más tarde. Llegó tarde, en eso coincidimos todos, pero 2013, llegó. 2013 fueron durísimos, sí, ¿vale? Durísimos. En el sector industrial aún no nos hemos recuperado, ¿de acuerdo? O sea, fue un batacazo mortal. Entonces, que se lo pregunten a todos los que han cerrado la persiana. Y no la han vuelto a abrir. Y no la han vuelto a abrir. Entonces, tenemos muy cerca la experiencia de la crisis económica. A ver, yo creo que tenemos margen para poder tomar decisiones y para poder corregir cosas. Estas elecciones son una buena ocasión, pues para escoger también, con criterio, no voy a decir egoísta, pero ver quién habla de lo importante, ¿verdad? Del empleo, de la fiscalidad, ¿vale? Del territorio, y ver quién habla de otras cosas que muchas veces tienen más que ver con proyectazos que no explican, con identidades que nadie sabe muy bien qué son y con otras cosas, ¿no? Y yo en estos 30 segundos que nos quedan le pediría a Ángel que se dirija a su cámara. Esto es como en un debate. ¿Por qué tienen que votar los vizcaínos al Partido Popular? Bueno, Ángel Rodrigo se presenta como candidato para las Juntas Generales de Vizcaya. Que sepan en casa que no está preparado, porque los minutos de oro que veo por ahí están muy preparados. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Yo creo que nuestros espectadores, que son muy listos, además ya saben que aquí una cosa es que nosotros preparemos un guión, que me lo preparo, y luego sale lo que sale. Y luego dicen, pero bueno, improvisamos, que es lo que mejor nos sale. Pues adelante, mira, Ángel. Yo creo que es una oportunidad única el domingo 26 para votar al Partido Popular, porque al final lo que necesita Vizcaya es un nuevo rumbo. Necesita políticas nuevas que apuesten porque los 66.000 parados que tenemos en Vizcaya puedan tener una alternativa de futuro. Porque esos más de 30.000 que tienen más de 45 años puedan tener una oportunidad para tener una situación muchísimo mejor de la que tienen hoy en día. Por tener un territorio que apuesta de verdad por la industria, por ese empleo de calidad, porque no haya precariedad, porque la mujer se puede incorporar al sector industrial en igualdad que el hombre. Por tener un territorio muy cohesionado, muy conectado, por nuevas líneas de metro y por nuevas infraestructuras que de verdad hagan de Vizcaya el futuro de Euskadi y el futuro de España. Muchas gracias, Ángel. A ti. Por este rato, por esta charla y por esas propuestas. Ya sabes, da gusto. Uno parar. Ánimo, mucha suerte, como decimos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. También terminamos nuestra cita electoral en este miércoles. Mañana volvemos a estar con todos ustedes. Y volvemos también con el formato de debate que nos toca el municipio de Portugalete. Les esperamos. ¡Hasta luego!